En el tranquilo y pintoresco barrio de The Artist House, en Key West, Florida, se alza una casa victoriana construida en 1898, cuyos ventanales parecen observar a todo aquel que se atreve a pasar. Pero pocos saben que, tras esas paredes color mostaza y balcones de madera, se esconde una de las historias más perturbadoras de Estados Unidos, la maldición de Robert, el muñeco. Todo comenzó en 1904, cuando un niño llamado Robert Eugene Otto, hijo de una acaudalada familia de origen alemán, recibió un peculiar regalo. Aquel obsequio provenía, según los registros históricos, de un sirviente originario de las Bahamas, quien trabajaba para los Otto. Se dice que el hombre, experto en prácticas de vudú y magia obvia, fue injustamente maltratado y despedido. Antes de marcharse, entregó al pequeño Gene un muñeco de tamaño casi humano, vestido con un traje de marinero y hecho a mano con un extraño tejido de paja prensada y relleno de lana. El niño, encantado con su nuevo compañero, lo bautizó con su propio nombre, Robert. Desde ese momento, Gene y Robert se volvieron inseparables. Dormían juntos, comían juntos, y el niño incluso comenzó a hablarle en voz alta, como si realmente esperara respuestas. Los sirvientes aseguraban haber escuchado una segunda voz respondiendo, una voz áspera, burlona, completamente distinta a la de Gene. Con el paso del tiempo, los Otto notaron comportamientos inquietantes. Objetos que se movían solos, risas infantiles en la noche, y pasos diminutos recorriendo los pasillos cuando todos dormían. Gene, cuando era reprendido por sus padres por algún desastre, simplemente señalaba al muñeco y decía con voz temblorosa, «No fui yo, fue Robert». Era solo la imaginación de un niño solitario, o algo más oscuro habitaba en el interior de aquel muñeco de botones brillantes y sonrisa torcida. Los años pasarían, y los rumores crecerían. Algunos vecinos afirmaban ver al muñeco moverse detrás de las ventanas cuando Gene estaba fuera. Otros aseguraban escuchar su risa resonar por las calles vacías de Key West al caer la noche. Pero lo más extraño de todo ocurrió una tarde tormentosa, en 1910, cuando un fuerte estruendo sacudió la casa. Los padres de Gene corrieron a su habitación y encontraron al niño acurrucado en un rincón, aterrorizado. Robert yacía en medio del suelo, mirando directamente hacia ellos, con los ojos más oscuros que nunca. ¿Podría un simple muñeco albergar algo maligno? ¿O acaso fue la mente del pequeño Gene la que dio vida a una presencia inexplicable? Lo cierto es que, desde aquel día, la familia Otto nunca volvió a ser la misma. Y Robert, el muñeco, parecía sonreír cada vez que alguien lo miraba. Pasaron los años, y la historia del muñeco quedó adormecida bajo el polvo del tiempo. Tras la muerte de sus padres, Robert Eugene Otto, ya convertido en un reconocido artista y pintor surrealista, regresó a su vieja casa de infancia en Key West alrededor de 1930. Lo que pocos sabían es que, en el desván, entre cajas olvidadas y lienzos cubiertos por sábanas, aún lo esperaba su viejo amigo, Robert. Los lugareños recuerdan que, desde el día en que Gene volvió, algo cambió en la atmósfera de la casa. El viento parecía soplar con un silbido distinto, las luces parpadeaban cada noche, y algunos afirmaban ver una figura pequeña y pálida observando desde las ventanas del piso superior. Gene, según testigos, se obsesionó nuevamente con el muñeco. Le hablaba, lo vestía, y hasta le asignó una habitación propia, una habitación con vista directa a la calle Eaton, donde Robert permanecía sentado en una silla, mirando hacia los transeúntes. Los niños del vecindario solían evitar pasar por delante de esa casa. Decían que el muñeco lo seguía con la mirada, que su cabeza se giraba lentamente cuando ellos cruzaban la acera. Algunos juraban que lo habían visto parpadear. La esposa de Gene, Ann Otto, no tardó en notar la creciente fijación de su marido con aquel objeto.
Intentó esconder al muñeco más de una vez, pero siempre terminaba apareciendo nuevamente en la habitación del matrimonio, o sentado frente al estudio de pintura, con su eterna sonrisa de costura torcida. Un día, Ann confesó a una vecina que escuchaba pasos pequeños y risas detrás de las paredes, incluso cuando Gene dormía profundamente. A veces, despertaba en mitad de la noche y veía al muñeco a los pies de la cama. Los Soto comenzaron a discutir con frecuencia. La presencia de Robert parecía corromper poco a poco la paz de la casa. Y lo más perturbador es que Gene aseguraba que el muñeco estaba celoso. «No le gusta que lo ignores», le decía a su esposa, con una expresión vacía, casi hipnótica. En los años siguientes, Ann se volvió cada vez más retraída, mientras Gene se encerraba con su amigo por horas, murmurando cosas que nadie entendía. Los vecinos, intrigados, juraban escuchar conversaciones en dos voces, aunque solo una persona estaba en la habitación. ¿Era la locura consumiendo lentamente al artista? ¿O había algo más que se alimentaba de su mente, como si el muñeco cobrara fuerza con cada palabra, cada mirada, cada miedo? Cuando Gene Otto murió en 1974, la casa quedó en silencio, o al menos eso parecía. Los nuevos propietarios, al explorar el ático, encontraron al muñeco en una esquina, cubierto de polvo pero con los mismos ojos brillantes de siempre. Lo colocaron en una habitación, sin darle importancia. Pero las noches siguientes comenzaron los susurros, los pasos y los objetos que caían sin explicación. Y así, Robert el muñeco volvió a abrir los ojos. Después de la muerte de Gene Otto en 1974, la casa fue vendida a una nueva familia. Entre los objetos heredados se encontraba aquel viejo muñeco de rostro amarillento, vestido con su clásico uniforme de marinero. Nadie imaginó que aquel inocente pedazo de tela traería consigo la pesadilla que había marcado a generaciones. Los nuevos propietarios intentaron convivir con él, al principio tomándolo como una rareza pintoresca. Sin embargo, las risas que resonaban desde el ático, los golpes en la madrugada y la sensación de ser observado comenzaron a perturbarlos profundamente. Una noche, la hija menor despertó gritando. Robert se movió. A la mañana siguiente, los padres encontraron al muñeco sentado al pie de su cama. Sin pensarlo dos veces, decidieron donarlo al Museo East Martello, también en Key West, donde fue recibido en 1994. Desde entonces, Robert permanece allí, dentro de una vitrina especialmente sellada, bajo estrictas condiciones de seguridad. Pero, ¿quién podría imaginar que incluso detrás del cristal seguiría causando terror? Los trabajadores del museo aseguran que el ambiente cambia cuando uno se aproxima al muñeco. Algunos sienten un leve mareo, otros escuchan risas débiles o pasos diminutos en los pasillos cuando el museo está cerrado. Los visitantes, antes escépticos, pronto se dan cuenta de que Robert parece estar consciente de su presencia. De hecho, se dice que no se debe fotografiar a Robert sin pedirle permiso. Quienes lo hacen, sin mostrar respeto o sin dirigirse a él con cortesía, suelen sufrir desgracias poco después. Accidentes de auto, rupturas, enfermedades repentinas o pérdidas inexplicables. Por esa razón, el museo conserva miles de cartas dirigidas al muñeco. Son mensajes de visitantes arrepentidos, que piden perdón por haberlo ofendido. Algunas cartas provienen de lugares tan lejanos como Japón, Alemania o Argentina, y relatan sucesos escalofriantes ocurridos tras su visita. El curador del museo, Cory Convertito, ha declarado en entrevistas que incluso las cámaras de seguridad captan movimientos extraños, pequeños cambios de postura, sombras fugaces y un leve golpeteo dentro de la vitrina cuando nadie está cerca. A veces, los guías nocturnos afirman que escuchan una voz infantil diciendo su nombre. Robert, Robert. El personal ha intentado mover el muñeco para limpiarlo o inspeccionarlo,
pero quienes lo hacen aseguran sentir una fuerte presión en el pecho, una sensación de pánico incontrolable. ¿Coincidencia? ¿Sugerencia? ¿O una advertencia? En una ocasión, una mujer que se burló del muñeco frente a otros turistas sufrió un accidente automovilístico de gravedad pocas horas después de salir del museo. Su familia, aterrada, envió una carta rogando el perdón de Robert. A los pocos días, según afirmaron, la mujer comenzó a mejorar misteriosamente. ¿Coincidencias o el eco de una presencia que no olvida las ofensas? Hoy, el muñeco Robert sigue allí, tras el cristal del East Martello Museum, observando a cada visitante con su eterna sonrisa torcida. Miles de ojos lo miran cada año, pero solo él parece mirar de vuelta. ¿Será posible que una maldición se alimente de la atención humana? ¿O acaso Robert simplemente disfruta del miedo que provoca? Con el paso de los años, la fama de Robert el muñeco se extendió mucho más allá de las fronteras de Key West. Lo que comenzó como una leyenda local se transformó en un fenómeno mundial. Sin embargo, entre los turistas que visitan el Museo East Martello, hay quienes no regresan igual, o, según algunos, no regresan en absoluto. Las primeras cartas de disculpa llegaron al museo en la década de 1990, pero con el auge de Internet, la ola de arrepentimiento se volvió masiva. Hoy en día, más de 1000 cartas reposan en archivos especiales, todas dirigidas a Robert, el muñeco maldito. Una de las más famosas pertenece a una pareja recién casada que visitó el museo en 2004. Se rieron del muñeco, lo fotografiaron sin pedir permiso y lo llamaron simple trozo de trapo. Horas después, en la carretera rumbo a Miami, su automóvil perdió el control sin motivo aparente. Ambos sobrevivieron, pero juraron que, antes del accidente, escucharon una risa infantil resonar en el asiento trasero. Semanas después, enviaron una carta al museo implorando perdón. Otro caso es el de un estudiante universitario que, en tono de burla, le susurró al muñeco: «Si eres real, hazme algo». Días después, sufrió una caída inexplicable por las escaleras de su residencia, fracturándose la pierna. Su madre, convencida de que se trataba de la venganza de Robert, viajó personalmente a Key West a dejarle una ofrenda, una pequeña figura de madera y una nota de disculpa. Los guardias del museo cuentan que, en fechas cercanas a Halloween, el número de incidentes se multiplica. Luces que parpadean, alarmas que se activan sin causa, y visitantes que aseguran sentir una mano diminuta rozándoles la espalda. Incluso los empleados más escépticos evitan pronunciar el nombre del muñeco después del atardecer. Una guía turística llamada Laura Finkel, quien trabajó allí durante años, relató en una entrevista que una noche, mientras cerraba el museo, escuchó un murmullo claro detrás de ella. «Dijiste que no creías en mí». No había nadie, pero la vitrina de Robert tenía una leve grieta que antes no estaba. ¿Sugestión colectiva? ¿Casualidades? ¿O una energía que se alimenta del miedo y la incredulidad de quienes lo retan? Los investigadores de lo paranormal, entre ellos el conocido equipo de Ghost Adventures, visitaron el museo en 2015. Durante su grabación, los equipos de sonido se distorsionaron cada vez que se acercaban al muñeco, y uno de los camarógrafos sufrió un desmayo inexplicable. El material grabado, revisado posteriormente, contenía un susurro apenas audible entre el ruido. «No debiste venir». Tras ese episodio, el museo implementó normas claras: no tocar, no fotografiar sin permiso, no burlarse. Y aún así, cada semana llegan nuevas cartas pidiendo perdón, o agradeciendo que los infortunios cesaron después de disculparse. Hoy, quienes entran a la sala donde está Robert saben que no están ante un simple objeto histórico, sino ante un misterio viviente que parece observar, analizar y decidir a quien perdona y a quien no. ¿Será que el alma de Gene Otto aún lo habita?
o que el espíritu de aquel sirviente bahameño sigue cumpliendo su venganza más de un siglo después. Durante décadas, el misterio de Robert ha atraído a investigadores, psíquicos y equipos de documentales que han intentado descifrar qué es exactamente lo que habita dentro de ese muñeco de mirada vacía. ¿Un espíritu? ¿Una energía atrapada? ¿O acaso un eco del trauma del pequeño Gene Otto? En 1998, el investigador paranormal David Sloan, fundador del Key West Ghost Tour, realizó una de las primeras investigaciones formales. Sloan afirmó que el muñeco presentaba una carga electromagnética anómala, detectable solo cuando se lo observaba directamente. Las lecturas EMF, medidores de campo electromagnético, se disparaban frente a Robert y caían en cero al apartar la vista. Lo más inquietante fue que el fenómeno se repetía incluso con los aparatos apagados, como si el muñeco sintiera cuando era observado. Más tarde, en 2009, un equipo de parapsicólogos de la Universidad del Sur de Florida analizó el material con el que fue fabricado. Esperaban encontrar elementos comunes como tela de algodón o lana. Sin embargo, los resultados revelaron un componente desconocido, una mezcla de paja orgánica y fibras vegetales caribeñas, poco comunes en Florida pero usadas en rituales de Obeah y vudú bahameño a principios del siglo XX. Podría haber sido confeccionado como un muñeco espiritual, destinado no a jugar, sino a contener algo. Las teorías se multiplicaron. Algunos creen que Robert fue usado originalmente como objeto de castigo o canal de venganza, ligado al sirviente despedido injustamente por la familia Otto. Otros piensan que fue el propio Gene quien, con su imaginación intensa y soledad infantil, dio vida inconscientemente al muñeco a través de una forma de energía psíquica llamada tulpa, una manifestación que cobra autonomía con el tiempo. En una sesión de espiritismo realizada clandestinamente en el museo en 2011, un médium aseguró contactar a una presencia dual, un espíritu infantil confundido y una entidad más antigua, hostil, que se alimentaba del miedo. Lo más perturbador fue que, durante la sesión, los relojes del museo se detuvieron exactamente a las 3:03 de la mañana, y la grabadora registró un susurro. «No me encierres otra vez». Los expertos en fenómenos paranormales coinciden en algo. Robert no actúa como un objeto poseído clásico. No busca comunicarse directamente, sino reaccionar a la actitud de quien lo enfrenta. Es como si comprendiera el respeto, el miedo y la burla. Curiosamente, incluso los trabajadores del museo notan cambios sutiles en su expresión. Algunos afirman que sus labios se curvan apenas en una sonrisa más amplia cuando alguien lo provoca. Otros dicen que sus ojos, de vidrio desgastado, parecen humedecerse ligeramente bajo ciertas luces. ¿Puede un trozo de tela tener conciencia? ¿O es nuestra mente la que completa el terror que Robert proyecta con su silencio? En 2020, investigadores del programa Haunted Objects Files intentaron trasladarlo temporalmente a otra ciudad para un estudio más profundo. Pero apenas iniciado el viaje, el camión que lo transportaba sufrió una avería inexplicable. Los motores se apagaron por completo, y las grabaciones captaron una risa suave proveniente de la caja donde estaba guardado el muñeco. El equipo decidió cancelar el experimento. Robert regresó a su vitrina en el Museo East Martello, donde, según dicen, volvió a tranquilizarse. ¿Casualidades? ¿O advertencias? Quizás la pregunta más inquietante no sea qué es Robert, sino que pasará el día en que alguien decida abrir su vitrina para siempre. Con el inicio del nuevo milenio, el nombre de Robert, el muñeco maldito, comenzó a resonar fuera de Florida. Lo que antes era una historia susurrada entre vecinos de Key West se convirtió en una leyenda global, alimentada por documentales, foros de internet y visitantes que juraban haber sentido su mirada atravesar el cristal del museo. En 2015, el mito alcanzó su punto más alto cuando se estrenó la película británica Robert the Doll, dirigida por Andrew Jones.
Lo que parecía una simple cinta de terror inspirada libremente en los hechos reales, pronto se volvió motivo de inquietud. Varios miembros del equipo de producción informaron accidentes, enfermedades y problemas técnicos inexplicables durante el rodaje. El generador principal se quemó sin causa aparente, una cámara se encendía sola por las noches, y un actor aseguró haber soñado repetidamente con una figura pequeña vestida de marinero que lo observaba desde una esquina. La coincidencia, o tal vez advertencia, no hizo más que aumentar la fama del muñeco real. Los fanáticos comenzaron a enviarle regalos, dibujos, incluso dulces. Algunos decían que querían mantenerlo contento, otros lo consideraban una especie de ídolo oscuro al que se debía respetar. Pero entre esos regalos llegaron también imitaciones, réplicas de Robert, vendidas en línea, hechas a mano por artesanos que veían en él una oportunidad de negocio. Y fue entonces cuando ocurrieron los incidentes más extraños. Un coleccionista de Nueva York compró una réplica bendecida del muñeco original. A las pocas semanas, su tienda de antigüedades fue devastada por un incendio. Las cámaras de seguridad, milagrosamente intactas, grabaron el instante exacto, una figura pequeña moviéndose entre las llamas segundos antes de que comenzara el fuego. Otro caso documentado es el de una influencer canadiense que grabó un video burlándose del mito, usando un muñeco similar para invocar a Robert en tono de broma. Horas después, publicó un segundo video, visiblemente aterrorizada, mostrando arañazos inexplicables en su brazo. Al día siguiente, su cuenta desapareció por completo. ¿Casualidad o consecuencia de jugar con algo que nunca debió ser imitado? Los expertos en folclore advierten que Robert no es simplemente una historia de miedo, sino un ejemplo de cómo las creencias y la energía colectiva pueden materializar lo inexplicable. Cuantas más personas piensan en él, más poderosa parece volverse su presencia. Es como si cada susurro, cada visita, cada fotografía le diera fuerza. Incluso los guardias nocturnos del Museo East Martello notan que su actividad aumenta en los meses donde su nombre circula por redes sociales. Cuando la gente habla mucho de él, dicen, se escuchan más pasos, más golpes, más risas. Una energía que se alimenta de la atención. Un mito que se rehúsa a morir. Y sin embargo, algo inquietante se esconde detrás de esa sonrisa cosida. La sensación de que Robert no ha terminado su historia. Que tal vez, algún día, saldrá nuevamente de su vitrina. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirarlo a los ojos sin pedirle permiso primero? A medida que la fama de Robert se expandía por el mundo, su historia comenzó a ser comparada con otros casos de objetos malditos. Entre ellos, uno de los más conocidos es Annabelle, la muñeca que inspiró la saga cinematográfica El Conjuro. Pero, ¿sabías que muchos investigadores creen que Robert es anterior e incluso más poderoso que Annabelle? El primer registro confirmado de Robert data de 1904, mientras que Annabelle apareció en los años 70, en manos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Aún así, ambos comparten detalles perturbadores, supuestas voces, cambios de expresión, movimientos inexplicables y una especie de inteligencia que responde al miedo humano. En 2017, el investigador y demonólogo Anthony Cipriano propuso una teoría que estremeció a los círculos del ocultismo. Estos objetos no están poseídos por un espíritu humano, sino por una conciencia antigua, algo que se alimenta del temor, que viaja de objeto en objeto. Robert podría ser su primera manifestación moderna. Según esta hipótesis, Robert sería una especie de contenedor primario, un canal que permitió a una energía parasitaria moverse entre el mundo físico y el espiritual. Lo más inquietante es que, a lo largo de las décadas, varios casos de muñecos malditos han surgido justo después de exhibiciones o menciones públicas de Robert. En 1999, poco después de que el Museo de Key West organizara una exposición especial dedicada a él, en México,
Reino Unido y Filipinas comenzaron a reportarse historias similares. Muñecos que hablaban, que cambiaban de postura o que provocaban desgracias a sus dueños. Ninguno de esos objetos existía antes de esa fecha. ¿Coincidencia global o una especie de contagio espiritual? Algunos parapsicólogos denominan este fenómeno efecto reflejo, cuando una energía maligna, confinada durante años, logra replicarse en otros objetos a través del miedo colectivo, como si la gente, al creer intensamente en ella, la multiplicara. En 2021, un grupo de investigadores del programa Haunted Connections intentó comparar la energía electromagnética de Robert con la de Annabelle, custodiada en el Museo de los Warren en Connecticut. Las mediciones arrojaron un patrón casi idéntico: picos irregulares, pulsaciones rítmicas y una frecuencia que parecía responder al nombre del objeto. Lo perturbador fue que, durante el experimento, una de las cámaras grabó cómo el ojo de Robert reflejaba un destello, segundos antes de que se mencionara a Annabelle. Desde entonces, muchos creen que ambos objetos están conectados, como si compartieran una misma fuente. Algunos incluso aseguran que Robert despierta cada vez que alguien invoca o menciona a Annabelle, y viceversa. El Museo East Martello ha recibido múltiples advertencias de médiums y expertos que sugieren no exponerlo junto a otros objetos malditos, pues la unión podría generar un portal. Por eso, Robert se mantiene aislado, bajo una vitrina sellada, rodeado de símbolos de protección discretamente colocados por el personal. Y aún así, hay noches en que el sistema de alarma se activa sin razón. Siempre a la misma hora, 3:03 de la mañana. La misma hora en que, décadas atrás, aquel médium escuchó la voz del muñeco susurrar: «No me encierres otra vez». ¿Podría ser que Robert no esté solo, sino que forme parte de algo más grande? Un ejército silencioso de objetos que esperan, pacientemente, ser recordados. Aunque el muñeco permanece bajo vigilancia constante en su vitrina del Museo East Martello, hay quienes aseguran que Robert no siempre está allí. No en cuerpo, al menos. Algunos visitantes, empleados y residentes de Key West afirman que su presencia puede sentirse, y a veces verse, mucho más allá de esas paredes. Una de las historias más comentadas ocurrió en 2018, cuando un grupo de turistas que había visitado el museo al mediodía regresó a su hotel, el histórico Casa Marina Resort, a solo unas calles del lugar. Según el informe de recepción, 3 huéspedes solicitaron cambio de habitación tras escuchar golpecitos suaves en la puerta a medianoche. Cuando abrieron, no había nadie, solo una pequeña huella de zapato infantil marcada en el pasillo, empapada como si alguien hubiera salido del mar. Aquella noche había luna llena, el museo cerrado, y Robert, supuestamente, seguía dentro de su vitrina. Semanas después, una empleada del museo, una guía llamada María Thompson, relató algo inquietante. Afirmó que, al llegar temprano una mañana, encontró el muñeco ligeramente girado hacia la izquierda, mirando una cámara de seguridad. Revisaron las grabaciones de la noche anterior y descubrieron que, entre las 2:58 y las 3:03 de la mañana, el lente se empañó sin motivo. Cuando la imagen volvió a enfocarse, Robert estaba mirando directamente al dispositivo. Nadie había entrado a la sala. También hay quienes aseguran haber sentido su influencia mucho después de abandonar Key West. Un ejemplo reciente es el de James Holloway, un fotógrafo británico que visitó el museo en 2022. A pesar de las advertencias, tomó varias fotos sin pedir permiso. Días después, de regreso a Londres, revisó las imágenes y descubrió algo imposible. En una de ellas, Robert tenía la cabeza girada en dirección opuesta. Creyó que era un error de edición, pero al abrir los archivos RAW, el resultado era el mismo. Esa misma noche, su computadora se bloqueó definitivamente. En la pantalla apareció, antes de apagarse,
una línea en rojo. I see you. Te veo. El museo ha recibido más de 500 correos electrónicos de personas que aseguran haber sentido la maldición después de fotografiarlo. Algunos informan fallas eléctricas, otros, sombras en sus casas, voces susurrando sus nombres, o sueños repetitivos con un niño vestido de marinero que pregunta: ¿por qué me miraste así? Los parapsicólogos locales opinan que Robert no necesita moverse físicamente para manifestarse. Basta con un pensamiento, una imagen o un acto de burla para abrir un lazo con él. Es una presencia simbólica, dicen. Donde lo recuerdan, él existe. Y quizás por eso, aunque su cuerpo de tela siga inmóvil en Key West, su esencia viaja por el mundo, llevada por las historias, los miedos y las risas incrédulas de quienes lo subestiman. ¿Podría ser que Robert haya aprendido a trascender su prisión de vidrio? ¿Y si cada fotografía, cada relato como este, fuera una invitación para que se acerque un poco más? A lo largo de más de un siglo, han existido quienes, movidos por el miedo o el escepticismo, han intentado acabar con Robert. Pero todos ellos, sin excepción, pagaron un precio alto por desafiarlo. El primer intento documentado ocurrió en 1976, apenas 2 años después de la muerte de Gene Otto. El nuevo propietario de la casa, un hombre llamado William Johnson, decidió deshacerse del muñeco tras sufrir semanas de ruidos inexplicables y pesadillas recurrentes. Según su testimonio, lo arrojó al basurero municipal de Key West. Al día siguiente, el muñeco reapareció en el porche delantero, seco, limpio y sentado en una posición idéntica a como lo había dejado. Esa misma semana, la camioneta de Johnson explotó sin razón aparente. Él sobrevivió, pero juró que, en el humo del incendio, creyó ver una figura diminuta con gorro de marinero. Décadas más tarde, en 1994, cuando Robert fue trasladado oficialmente al Museo East Martello, un guardia de seguridad, cuyo nombre el museo mantiene en reserva, intentó sacar fotografías privadas del muñeco para venderlas a un tabloide local. Esa noche, sufrió un ataque de pánico y fue encontrado inconsciente frente a la vitrina. En su cámara no había fotos, solo una grabación borrosa donde se escuchaba una voz infantil que decía 3 palabras: «No me toques». En 2003, un grupo de autodenominados exorcistas locales solicitó permiso para destruir al muñeco alegando que albergaba una entidad demoníaca. El museo, temeroso de la maldición, rechazó la propuesta. Pero los hombres lo intentaron de todos modos, forzando la entrada al edificio en la madrugada. No llegaron lejos. Uno de ellos sufrió un paro cardíaco antes de entrar a la sala principal. Otro fue encontrado desorientado, con los ojos en blanco, repitiendo sin cesar: «Él nos estaba esperando». Tras ese evento, el museo reforzó la seguridad y colocó sellos bendecidos por 3 religiones distintas: un crucifijo católico, una estrella de David y un amuleto de origen yoruba. Curiosamente, desde entonces, Robert ha permanecido tranquilo, aunque algunos aseguran que su sonrisa se volvió más amplia, casi burlona. Los expertos en objetos malditos coinciden en algo: no se puede destruir lo que no es físico. Incluso si el muñeco fuera reducido a cenizas, la energía que lo habita, si realmente existe, podría trasladarse a otro objeto, a otra mente, o simplemente quedar suspendida, esperando un nuevo anfitrión. Y hay algo más inquietante. En 2019, durante una restauración menor de su vitrina, los técnicos encontraron algo oculto bajo su asiento. Un pequeño trozo de papel, amarillento, con letras en un idioma que nadie ha logrado traducir por completo. En él se alcanza a leer una frase incompleta: «Y mientras me recuerden, nunca dormiré». Desde entonces, la sala de Robert se mantiene bajo luz tenue, vigilada por cámaras las 24 horas. Aún así, los guardias dicen que, a veces, entre las sombras,
El muñeco parece mover ligeramente los labios, como si repitiera esas mismas palabras. ¿Y si su destrucción no solo fuera imposible, sino que lo despertara por completo? ¿Y si la única manera de mantenerlo a salvo es seguir contándole su historia, manteniéndolo vigilado, temido, pero contenido? Porque quizás, después de todo, Robert no quiere morir. Quiere que no lo olviden. Hoy, más de un siglo después de su creación, Robert el muñeco sigue sentado tras su vitrina en el Museo East Martello, observando en silencio a los miles de visitantes que cada año se atreven a enfrentarse a su mirada. Su uniforme de marinero se ha desgastado, su relleno envejecido, pero su presencia continúa intacta, más viva que nunca. El museo ha intentado mantener una distancia racional, presentándolo como una curiosidad histórica. Pero incluso los más escépticos admiten que el aire en esa sala no se siente igual. Es espeso, cargado de una energía indescriptible, una mezcla de miedo y fascinación. Algunos turistas entran riendo, otros rezando, pero casi todos salen en silencio, mirando hacia atrás una última vez, como si temieran darle la espalda. Los empleados más antiguos aseguran que el muñeco reconoce a quienes regresan. Dicen que, cuando un visitante repetido entra a la sala, sus ojos parecen brillar un poco más, como si lo recordara. Quizás sea simple sugestión, o quizá Robert, en su eterno letargo, nunca olvida un rostro. Cada año llegan nuevas cartas, nuevas disculpas, nuevas historias. Personas que aseguran haber sentido su influencia, incluso sin haberlo visto jamás. Y es que, con el tiempo, Robert dejó de ser solo un muñeco. Se convirtió en un símbolo viviente del poder del miedo, una advertencia sobre los límites entre lo racional y lo desconocido. El 3 de octubre de cada año, el museo realiza una pequeña ceremonia en su honor. Se encienden velas, se colocan flores y se lee una plegaria de protección. Algunos lo hacen por tradición, otros por precaución, pero todos lo hacen por respeto. Esa noche, las cámaras de seguridad captan algo peculiar. Justo a las 3:03 de la mañana, las luces parpadean 3 veces, y la vitrina de Robert emite un leve sonido, como un golpecito desde adentro. ¿Será un saludo? ¿Una advertencia? ¿O simplemente su manera de recordarnos que sigue ahí? El misterio de Robert no radica solo en los hechos, sino en lo que provoca en cada persona que escucha su historia. Porque, después de oírla, algo cambia. Uno empieza a pensar en el antes de dormir, a preguntarse si de verdad puede sentir cuando lo mencionamos. Y si has llegado hasta aquí, leyendo cada página, quizá ya le has dado lo que más desea: atención. Tal vez, mientras lees estas líneas, él también te observa, desde su vitrina, con esa sonrisa torcida que no ha cambiado en más de 100 años. Porque Robert no pertenece al pasado. Robert vive en cada mirada que lo teme, en cada voz que lo invoca, en cada historia que lo mantiene despierto. Y recuerda, si alguna vez visitas Key West y decides acercarte a su vitrina, míralo con respeto, pídele permiso, y sobre todo, no te olvides de despedirte. Porque, dicen, quienes se marchan sin hacerlo, terminan escuchando por las noches una voz infantil susurrando entre las sombras. No dije adiós, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Lo has visto?